Clara siempre había sido una mujer de mentalidad fuerte, pero llevaba sobre sus hombros el peso de las críticas y los juicios constantes. Desde muy joven aprendió que el mundo no perdonaba a nadie que se pasara de la raya. Su voluminoso cuerpo se convirtió en el blanco de bromas crueles, miradas cruzadas y comentarios desagradables. Sin embargo, nunca permitió que esto apagara por completo su luz. Trabajaba en una pequeña librería del centro de la ciudad, donde pasaba los días hojeando páginas de historias que la hacían soñar con mundos mejores, aunque en su fuero interno creía que nunca viviría nada parecido a esas historias de amor que tanto vendía. Al otro lado de la ciudad vivía Lucas, un joven millonario que había heredado la fortuna familiar y dirigía su negocio con frialdad y cálculo. Inteligente y atractivo, Lucas estaba acostumbrado a conseguir lo que quería. Nada en su vida le parecía imposible. Para él, las personas eran casi siempre piezas en un juego de poder y vanidad. A su lado, siempre estaba Enrique, su mejor amigo desde la juventud, igualmente rico, arrogante y obsesionado con convertirlo todo en un reto o una competición. Entre fiestas fastuosas, viajes al extranjero y reuniones en clubes exclusivos, Lucas y Enrique albergaban la sensación de que el mundo era solo un tablero en el que podían jugar. Una noche, en una de las fiestas más sonadas de la ciudad, Enrique hizo un comentario que cambiaría el curso de todo. Rodeado de amigos, copas de champán y música a todo volumen, se burló de Lucas. ¿Te has dado cuenta de que aquí todo el mundo hace exactamente lo que tú quieres, como si fueras incapaz de perder? Lucas se rió, confiado. Y no es, ¿verdad? Yo nunca pierdo. Enrique, con un brillo travieso en los ojos, señaló la puerta del salón. Allí estaba Clara, invitada por casualidad por una de sus compañeras de la librería que también trabajaba en el buffet. Clara llevaba un sencillo vestido azul que resaltaba sus generosas curvas. No era el tipo de persona que frecuentaba aquel ambiente, y su presencia llamaba la atención precisamente porque sobresalía de la ostentación que la rodeaba. Enrique, riendo en voz baja, se burló de ella. ¿Ves a esa mujer? Apuesto a que no tendrías valor para casarte con ella. Sus amigos íntimos estallaron en carcajadas, como si la idea fuera demasiado absurda. Pero Lucas no soportaba que lo desafiaran. Su expresión cambió de la burla a la seriedad competitiva que siempre le dominaba. ¿Cuánto quieres apostar?, preguntó, inclinándose hacia adelante. Enrique sonrió, seguro de haber encontrado el único límite de su amigo. Si te casas con ella, te doy la mitad de mi colección de coches importados. El silencio se extendió entre los oyentes. Era una apuesta descabellada, ridícula incluso. Pero Lucas levantó la copa y respondió: hecho. A partir de ese momento, la vida de Clara empezó a transformarse sin que ella tuviera ni idea. Al día siguiente, Lucas se presentó en la librería. Llevaba ropa discreta, como si quisiera ocultar su identidad de millonario arrogante que todos conocían. Fingió interesarse por libros que claramente no eran de su estilo, solo para entablar conversación con Clara. ¿Podría recomendarme algo que hable de nuevos comienzos?, preguntó con una sonrisa calculada. Clara, sorprendida por la atención, cogió un libro de autoayuda y contestó amablemente: a veces necesitamos un empujón para creer que aún podemos cambiar nuestras vidas. Este libro habla exactamente de eso. Lucas cogió el libro sin ni siquiera mirar la contraportada. Volvió al día siguiente, y al siguiente, y al siguiente. Siempre con preguntas triviales, siempre con esa presencia que poco a poco iba desarmando a Clara. No entendía cómo un hombre tan guapo y seguro de sí mismo podía estar interesado en hablar con ella. Se sentía desconfiada, pero también encantada. Mientras tanto, Enrique seguía todo desde lejos, riéndose de los mensajes que Lucas enviaba narrando el progreso de la apuesta. Para él, no era más que una broma cruel que no cesaba. Lucas, por su parte, inicialmente movido por el ego, empezó a darse cuenta de algo extraño. Clara no era como las mujeres que él conocía. No le impresionaban las marcas caras, no se doblegaba ante su poderoso apellido, no intentaba acercarse a él por interés. Clara hablaba de igual a igual, con una sinceridad desconcertante,
Parece que llevas una carga, le dijo en una de sus conversaciones, mirándole a los ojos. Ninguna cantidad de dinero puede ocultar cuando alguien está vacío por dentro. Estas palabras se le quedaron grabadas a Lucas de un modo incómodo. Por primera vez, se sintió expuesto. Sin embargo, el plan siguió adelante. Poco después, Lucas la invitó a cenar. Fue atento, educado, y Clara empezó a creer que tal vez, por fin, había encontrado a alguien que veía más allá de las apariencias. La relación avanzó, entre simples encuentros y largas conversaciones que se prolongaban hasta altas horas de la madrugada. Lucas, presionado por la apuesta, aceleró la propuesta de matrimonio. Clara estaba sorprendida, pero encantada. Nunca había imaginado que un hombre como él quisiera compartir su vida con ella. En contra de los consejos de su familia y amigos, que desconfiaban de sus intenciones, Clara aceptó. La boda fue un acontecimiento fastuoso, pagado por Lucas sin ahorros. Clara, vestida de novia, paseaba insegura pero feliz, creyendo estar viviendo un sueño. Mientras tanto, Enrique miraba desde lejos, satisfecho con la escena, seguro de que la apuesta había sido ganada. Pero la cruel verdad seguía oculta. Clara no sabía que su matrimonio era el resultado de una ridícula apuesta de dos hombres ricos en una noche de diversión. No se daba cuenta de que la vida que estaba construyendo con Lucas podía desmoronarse en cuanto se supiera la verdad. Y lo más inesperado de todo era que Lucas empezaba poco a poco a dudar de sí mismo. Lo que había empezado como una broma parecía convertirse en algo que ya no podía controlar. La risa de Clara, la fuerza en sus palabras, el afecto genuino en cada gesto. Todo ello sembraba en él una duda que Enrique nunca hubiera podido prever. ¿Y si realmente se estaba enamorando? Los primeros meses tras la boda revelaron un doloroso contraste entre la apariencia y la verdad. A ojos de la ciudad, Lucas y Clara formaban una pareja improbable que llamaba la atención allá donde iba. Él, el heredero carismático. Ella, la mujer que no encajaba en los marcos del lujo. A puerta cerrada, sin embargo, la rutina se construía a base de silencios y pequeños gestos que nadie veía. Clara se levantaba temprano. Cruzaba pasillos demasiado fríos para una casa con tanta gente. Apoyaba las manos en la encimera de la cocina y respiraba hondo, como si preparara su corazón para otro día de miradas que le agobiaban. Saludaba a los empleados por su nombre, preguntaba por sus familias, y era en estas sencillas conversaciones donde encontraba cobijo. Lucas, por su parte, salía a reuniones, comidas, visitas a obras y cenas, siempre rodeado, casi nunca acompañado. Enrique mantenía la llama de la apuesta encendida como un trofeo desde la distancia. Enviaba mensajes con chistes empaquetados en emojis, llamaba en medio de reuniones para saber cómo iba el culebrón, sugería apariciones públicas que sirvieran de prueba. Lucas respondía con frases cortas y risas mecánicas. A medida que la convivencia con Clara ganaba textura. La incomodidad crecía. No era remordimiento instantáneo ni amor romántico de cine. Era extrañeza. ¿Por qué alguien tan juzgado seguía siendo capaz de tratar a todo el mundo con amabilidad? ¿Por qué ella parecía más entera en una simple cocina que él en un salón de gala? Clara no ignoró la malicia. Sentía cada risa y cada susurro, pero convirtió este dolor en un plan silencioso para rescatarse a sí misma. Tranquilamente, ajustó su dieta, redujo los excesos que usaba como anestesia y empezó a caminar por el jardín antes del amanecer, cuando la ciudad aún no tenía el valor de apuntar. Al principio, eran unos minutos, pasos cortos y jadeantes. Luego, media hora. Después, una vuelta completa a la manzana. Poco a poco, la ropa se me fue aflojando. La cara se me deshinchó y la piel adquirió un nuevo aspecto. Sin embargo, más que los cambios en el espejo, cambió mi postura. Mi espalda se elevó. Mi mirada dejó de pedir permiso. No era una transformación para complacer a nadie. Era un intento de escuchar su propia voz por encima del ruido del mundo. Lucas. Se dio cuenta por primera vez en las pequeñas cosas. Una mañana lluviosa,
Entró en la cocina y la encontró ayudando a la cocinera a preparar un caldo sencillo, de esos que calman los recuerdos. El olor le trajo recuerdos de la infancia que tenía guardados bajo llave. Otra tarde, vio a Clara eligiendo flores en el mercado, girasoles para la despensa, margaritas para la biblioteca, y se preguntó si aquella casa se había preocupado alguna vez de oler a vida. En el salón, encontró libros de su librería apilados, con marcapáginas hechos a mano. Al pie de uno de ellos, una nota. La bondad es un músculo. Se rió no por burla, sino por reconocer una verdad que había desaprendido. La primera gran aparición pública de la pareja tras la boda fue una cena benéfica que reunió a empresarios y famosos de bien. Enrique organizó la mitad de la lista de invitados, deseoso de ver la apuesta convertida en espectáculo. Cuando llegó, Clara llevaba un traje discreto, tela ligera, color sobrio, corte que respetaba sus movimientos. No había intentado parecer quien no era. Cuando cruzó el vestíbulo, el murmullo llegó como un viento en contra. Algunos saludaban cortésmente, otros miraban hacia otro lado y unos pocos reían con las manos en la boca. Lucas sintió que el cuerpo se le ponía rígido por el viejo papel de anfitrión invencible, pero algo lo contuvo. La calma de Clara, que agradecía cada simple gesto del ceremonial, charlaba con los camareros de igual a igual y preguntaba a la florista dónde estarían los arreglos sobrantes al final de la noche. Quería llevarlos a la librería para alegrar las mañanas de cualquiera que entrara. En plena cena, un incidente puso a prueba la fibra de los presentes. Un camarero novato tropezó nerviosamente y derramó vino sobre el vestido de Clara. Algunos invitados suspiraron teatralmente, preparados para la escena de la vergüenza. Clara se levantó, cogió las manos del chico y le dijo que no pasaba nada, que los accidentes ocurren, que podía respirar. Lo llevó al fregadero, lo ayudó a limpiarse, volvió con el vestido aún húmedo y una breve sonrisa, una de esas que piden paz. Todo el salón lo vio. Enrique se mordió el labio para no perder la oportunidad de un comentario venenoso, pero se dio cuenta de que Lucas estaba inmóvil, con los ojos clavados en aquel gesto. Era difícil seguir riendo cuando tu corazón estaba atrapado en el acto. A partir de aquella noche, la transformación dejó de ser invisible para una parte de la ciudad. Clara continuó con sus sencillos hábitos, paseos, libros, conversaciones, y añadió algo que tenía sentido para ella. Empezó a visitar discretamente un centro comunitario cercano a la antigua librería, a leer a los niños después del colegio, y a organizar un pequeño club de lectura los sábados para las mujeres del barrio. No se anunciaba, simplemente iba. La coordinadora, agradecida, escribió una carta a mano a algunos simpatizantes, entre ellos, irónicamente, las empresas de Lucas, hablando de la mujer que llega temprano, no pide foto y se va con libros para forrar en casa. Enrique, al darse cuenta de que la narración se salía de su marco, decidió aumentar la presión. Llamó a Lucas a un bar exclusivo y, con la arrogancia de quien confunde la amistad con la posesión, le propuso acabar con la broma de inmediato. Un divorcio arreglado, un acuerdo generoso, una justificación limpia para las columnas sociales. Lucas, tenso, preguntó qué pasaría con Clara en este plan. Enrique se encogió de hombros y rió. Vuelve a donde nunca debió salir. La frase sonó metálica en el pecho de Lucas. Cuando llegó a casa, encontró a Clara en la improvisada biblioteca, cosiendo el lomo de un libro viejo. Se sentó a su lado y se ofreció a ayudarla. Ella le pasó el hilo. Él sujetó la cubierta, y durante unos minutos trabajaron en silencio, como si estuvieran remendando, sin decirlo, algo más que papel y pegamento. Cuando llegaron las invitaciones para otro acto, esta vez una cena para recaudar fondos para el hospital municipal, Lucas y Clara acudieron. El salón era menos ostentoso, la iluminación más honesta, y las historias que allí se contaban tenían nombres y apellidos. Las enfermeras daban las gracias a los donantes. Los familiares hablaban de los últimos meses con una dignidad que desarmaba cualquier cinismo. En un momento dado, el coordinador reconoció a Clara entre los presentes y sin glamour le agradeció lo que hacía sin público. Clara se sonrojó,
pronunció media docena de palabras sencillas y volvió a su asiento. No había titulares, había humanidad. Sentado, Lucas respiró hondo y se dio cuenta de que no sabía cuándo había sido la última vez que se había sentido orgulloso de algo que no tenía precio. Aquello, para Enrique, fue la gota que colmó el vaso. Si Lucas se encariñaba, la apuesta perdería su gracia y, lo que era peor, lo expondría como autor de una crueldad. Inició entonces un movimiento clandestino. Reunió huellas de la noche de la apuesta, mensajes sacados de contexto y un dossier de cotilleos para plantar en perfiles que se alimentan de escándalos. El plan era sencillo: tachar a Clara de 1900 oportunista y convertir a Lucas en el pobre tonto si dudaba en dejarla. Las piezas empezaron a moverse. Una mañana temprano, las notificaciones aparecieron en las pantallas de los móviles de Clara y Lucas. Insinuaciones, montajes, risas. El pasado, que había empezado como una broma, volvió como un cuchillo. Aquella noche, Clara llamó a la puerta del despacho de Lucas con el móvil en la mano. No lloró ni gritó. Preguntó en voz baja si había algo de verdad en lo que decían. No las mentiras, sino el origen, la apuesta. Lucas sintió el peso de años de impunidad concentrado en un segundo. Tomó aire, miró al suelo y dijo que sí. Contó lo que pudo sin disculparse por conveniencia. Asumió lo que debía, sin intentar parecer mejor. Dijo que estaba avergonzada, que ahora la veía de una forma que ni siquiera podía nombrar, que sabía que no borraría nada. El silencio de Clara fue el juicio más honesto. Dijo que necesitaba tiempo, que se iba a quedar unos días con una tía que no daría entrevistas, que no quería convertirse en bandera de nada. Hizo una pequeña maleta, dio las gracias a la cocinera, abrazó al portero y se marchó. Lucas pasó la noche sentado en las escaleras del salón, mirando la puerta cerrada. Cuando llegó la mañana, tomó una decisión que no pedía aplausos. Cerró su negocio paralelo con Enrique, canceló sus apariciones, llamó al hospital y pidió que donaran los artículos que a nadie le gusta financiar sin logotipos. No publicó ningún texto. Se fue. En el pasillo del hospital, esperó durante horas, escuchando sonidos que ningún discurso puede cubrir. Salió del hospital distinta, no por un milagro, sino por su roce con la realidad. Clara, en casa de su tía, fue recibida con un simple pastel y un buen silencio. Los vecinos dejaron notas discretas con invitaciones a café. En el centro comunitario, los niños preguntaron si la tía de los libros volvería el sábado. Ella dijo que sí, que las historias continúan aunque la gente no sepa cómo. Abrió su teléfono móvil y vio mensajes de apoyo de enfermeras y pacientes, no defensas, testimonios. Guardó el aparato en el cajón y fue a doblar la ropa, como quien reorganiza su vida pieza a pieza. Y así, sin fuegos artificiales, la vuelta empezó a ocupar el espacio dejado por el espectáculo. El mundo que antes la había expulsado empezó a pasar a través de ella con pasos firmes. El hombre que la había metido en un juego sin reglas empezó, por primera vez, a aprender a perder. Y a entender que, para cierto tipo de personas, eso se llama crecer. Durante los días siguientes, la casa de tía Leonor se convirtió en el pequeño puerto donde Clara volvió a aprender a respirar. Allí había una rutina que no requería máscaras. El café preparado lentamente, el ruido del tendedero crujiendo, la radio del barrio poniendo canciones antiguas. Tía y sobrina se entendían sin mucho discurso. Leonor sabía dar silencio cuando el silencio curaba, y palabras cuando las palabras cosían lágrimas. Clara dormía mejor, no porque el mundo se hubiera vuelto más dulce, sino porque ya no tenía que defenderlo a todas horas con su propio cuerpo. En el centro comunitario, los niños preguntaron si la tía de los libros volvería el sábado. Clara dijo que sí, y así fue. Trajo una bolsa de ejemplares gastados, cubrió 2, regaló 3 y leyó 1 en voz alta. Las madres se acercaron despacio, como quien pide permiso para entrar en territorio sagrado, y contaron historias de dobles trabajos, autobuses abarrotados, dietas que duelen más que ayudan, espejos que no están hechos para personas reales.
Clara escuchó sin prisas, sin recetas. Simplemente propuso que cada una se escribiera una carta a sí misma, con pequeñas promesas posibles. Beber agua, caminar 2 esquinas, llamar a la vecina anciana, dejar una nota de amabilidad en la mochila de su hijo. Al final de la reunión, recogió los papeles y prometió guardarlos en una caja que no se abriría, porque algunas promesas cobran fuerza cuando nadie vela por ellas. Esa misma mañana, Lucas atravesó la ciudad sin chofer y sin agenda de relaciones públicas. La mansión se le había quedado demasiado grande para la culpa. El despacho, demasiado pequeño para la vergüenza. Se dirigió al hospital municipal que había visitado discretamente la semana anterior y se ofreció a financiar lo que no aparecía. En la foto, lavandería, mantenimiento de autoclaves, colchones nuevos para la planta de pediatría, libros infantiles de repuesto que se destiñen con el tiempo. Hablaba poco, preguntaba mucho, tomaba notas en un sencillo cuaderno. Cuando alguien quiso hacerle una foto para agradecérnoslo en la web, se negó con un gesto. Es mejor que la foto sea de los niños leyendo. Enrique observaba desde la distancia, con la impaciencia de quien confunde ruido con victoria. Creyó que bastaría con apretar algunos botones, activar viejos contactos, soplar venenos convenientes. Plantó insinuaciones en perfiles de cotillas, envió dossiers con huellas recortadas, intentó repintar la apuesta como un inofensivo juego de niños ricos y a Clara como una oportunista que se la jugaba a la pobre. Lo que no previó fue el hartazgo del pueblo con el teatro. Enfermeras, bibliotecarias, maestras y oficinistas empezaron a contar otras versiones, las versiones que nunca salen en los titulares. El panadero escribió en un periódico de barrio que conocía a Clara desde los tiempos en que recogía monedas para comprar ediciones usadas. El coordinador del centro escribió una carta sobre la mujer que llegaba pronto y se iba tarde sin pedir crédito. La propia tía Leonor, tímida, dejó una nota sin firmar en el buzón de un periodista local. La dignidad de mi sobrina no se vende. Lucas intentó colgar el teléfono cuando el nombre de Enrique parpadeó en la pantalla, pero este contestó. Su amigo, irritado por la pérdida de tracción del escándalo, propuso la vieja solución técnica, un divorcio limpio, un acuerdo generoso, 15 minutos de autoburla en televisión, y ya está. Cada uno por su lado, reputaciones restauradas, negocios preservados. Lucas preguntó secamente qué pasaría con Clara. Enrique se rió. Volverá al lugar del que nunca debió salir. La frase le atravesó el pecho como una cuchilla. Lucas colgó sin despedirse y con mano temblorosa escribió un correo electrónico de 2 líneas al departamento jurídico. Terminar, con efecto inmediato, todas las participaciones conjuntas. Con la marca HL Review exposición a eventos asociados a ella. No había héroes en aquel gesto. Había por primera vez un hombre que había dejado de externalizar su propia conciencia. Clara siguió la vida al otro lado del escándalo, donde el polvo de los comentarios tarda más en asentarse. Por las mañanas, caminaba antes que el sol para no competir en la acera con las prisas de los demás. Aprendió que la constancia es una especie de oración, un poco cada día, aunque nadie la vea. La ropa empezó a quedarle diferente, la respiración se le hizo más corta, pero lo que realmente cambió fue su mirada. Ya no pedía permiso para existir. En el cuaderno, anotaba pequeñas victorias. No respondía al comentario mezquino. Comí. Sin culpa. Leí 3 capítulos. Me reí con la tía Leonor. Escribir se convirtió en una forma de medir su propia vida con la cinta métrica de la humanidad. Enrique, sintiendo que se le escapaba el suelo, decidió jugar su última mala pasada. Filtró el vídeo sin editar de la apuesta. Risas, brindis, frases irreflexivas dichas en voz alta porque la música incitaba a la valentía. El dedo de Enrique señalando a una mujer que ni siquiera oyó la broma. Todo editado lo justo para que quedara claro, inevitablemente claro, lo que se había dicho aquella noche. La grabación llegó a Internet un lunes que se ahogaba en noticias. En pocas horas se multiplicaron las reproducciones, los cortes y los comentarios. La ciudad se paró, no para aplaudir al circo,
sino porque el circo por fin daba la cara. Clara solo lo vio una vez. No soportó volver a verlo. El vídeo no le dijo nada que su cuerpo no supiera ya. Pero escuchar las risas del pasado, con la claridad del presente, reabrió heridas que creía cicatrizadas. La tía Leonor apagó el móvil, se sirvió café solo y cogió a su sobrina de la mano. Fuera, el mundo ladraba. Dentro, solo había silencio y pan con mantequilla. Lucas no tuvo el privilegio de no mirar. Vio, fotograma a fotograma, al niño, que había sido, la vanidad vacía, el valor de rebaño, la risa que ahora reconocía como cobarde. Sintió vergüenza física, esa que tiñe la cara y pesa en el estómago. Y entonces se dio cuenta de que ninguna donación anónima, ningún gesto correcto posterior, borraría lo que había quedado grabado. No había parche posible sin la palabra entera. Por la noche, escribió un texto breve, sin adjetivos ni justificaciones, pidiendo una sala en el hospital para una modesta rueda de prensa. Le dijeron que era una locura exponerse sin coraza. Él respondió que ya estaba expuesto, y que la coraza es el artilugio que utilizan los temerosos para seguir cometiendo errores. La rueda de prensa tuvo lugar 2 días después, en una sala que olía a cloro y pintura fresca. No había columnistas, sociales ni focos. Había periodistas de barrio, personal del hospital, madres con niños en el regazo, curiosos que pasaban por el pasillo. Lucas entró sin traje, puso sobre la mesa el cuaderno donde había estado anotando sus necesidades y habló mirándome a los ojos, como quien por fin ha aprendido a hablar. Dijo que todo había empezado como una apuesta, que estaba avergonzado, que cualquier beneficio que hubiera recibido o pudiera recibir lo destinaría, con una gobernanza transparente, a proyectos públicos, que renunciaría a puestos honoríficos, que dependieran de la reputación hasta que recuperara, con trabajo, el derecho a estar en ciertos lugares. Pidió a la gente que no esperara de él un final edificante. No os pido que hoy creáis en mí, les pido que me vean trabajar mañana. Y terminó con la única petición que se atrevió a hacer en voz alta: dejad en paz a Clara, ella no me debe nada. Enrique vio el vídeo de la rueda de prensa y se rió a carcajadas, solo, como quien ve una obra de teatro que no entiende. Envió mensajes diciendo que Lucas se había arrodillado por la plebe, que la estrategia era estúpida, que los inversores castigarían el sentimentalismo. Sin embargo, en los días siguientes no ocurrió nada de lo que había predicho. Un antiguo accionista llamó para decir que, por primera vez, confiaba en el criterio humano de Lucas. 2 pequeños proveedores que vivían del humo de los grandes le enviaron correos electrónicos agradeciéndole plazos reales y contratos menos depredadores. En el hospital, una enfermera pegó un cartel escrito a mano en el fregadero: la biblioteca necesita voluntarios para contar cuentos. Los nombres llenaron las líneas como agua en una grieta. Clara no fue a la rueda de prensa. La tía Leonor lo vio en el pequeño televisor de la cocina con el volumen bajo. Su sobrina prefirió barrer el patio, regar la albahaca y reorganizar la caja de cartas del club de lectura. Por la noche, cuando la casa olía a jabón de lavanda, abría el cajón y leía las promesas que las mujeres se habían hecho a sí mismas. Al final, escribió la suya: no me definirán las risas de los hombres que no saben reírse de sí mismos. Dobla el papel y lo guarda. El sábado, el club estaba lleno. Llegaron mujeres nuevas, algunas atraídas por la curiosidad, otras por el deseo de estar en un lugar donde la vida no necesita subtítulos. Una señora, con el uniforme todavía desarreglado, dijo que había visto el vídeo y se había sentido avergonzada, no de Clara, sino del mundo. Otra, una mujer joven, dijo que nunca se había atrevido a leer en voz alta y pidió intentarlo. Tartamudeó las primeras líneas, luego cogió el ritmo, y cuando terminó, la ovacionaron como si hubiera coronado un maratón invisible. Clara medió, en todo con serena dulzura, sosteniendo los hilos con la destreza de quien ha aprendido a bordar mientras la casa ardía. Al final de la reunión, el coordinador del hospital
Apareció en la puerta con una propuesta doblada en papel normal. Querían inaugurar dentro de un mes una sala de lectura dentro del hospital, con libros para niños y cuidadores, círculos, de cuentacuentos y un pequeño archivo de cartas anónimas, esas promesas que curan sin público. Le preguntó si Clara aceptaría prestar el corazón del club para la nueva sala. Clara sonrió con los ojos y dijo que sí, siempre y cuando las mujeres del grupo firmaran juntas la estantería principal. Cuando la coordinadora se marchó, la tía Leonor comentó: «Una biblioteca en un hospital es una medicina que no tiene contraindicaciones». Las dos se rieron. Lucas se enteró de la existencia de la biblioteca por un tercero, y sin pedir crédito, ofreció lo que pudo sin quitarle protagonismo a las personas que la hicieron. Estanterías, mantenimiento, buena iluminación para no forzar la vista de la gente ya cansada. Lo único que pidió fue que bautizaran el espacio con el nombre de alguien que se preocupó por los que se preocupaban por ellos. Sugirieron Sala Doña Leonor. Cuando Clara lo oyó, lloró por primera vez en días, no de dolor, sino de esa alegría que parece recuperar centímetros de piel perdidos en la batalla. Enrique, aislado, intentó convencer a un viejo presentador de televisión de que le diera espacio para decir la verdad. Escuchó un cortés no. Envió el vídeo de la apuesta a algunos perfiles más. El algoritmo, cansado, ya no cumplía como antes. Descubrió, con tardío asombro, que la atención es una moneda ingrata. Cuando el público decide cambiar de tema, no hay escándalo que valga. En la mesa del bar que siempre le acogía, las sillas se vaciaron, no por moralidad, sino por aburrimiento. El mundo se mueve, incluso cuando alguien intenta paralizarlo en una huella. Una tarde, Clara salió temprano del centro. Pasó por la plaza, se sentó en el chirriante banco de madera y abrió un libro que había vendido muchas veces en la librería. No leyó más de 2 páginas. Un chico se acercó a preguntarle la hora. Ella le dijo. Él le dio las gracias, salió corriendo y volvió para decirle que le gustaban las historias de dinosaurios. Ella prometió coger uno. Cuando miró al frente, vio a Lucas de pie a cierta distancia, con las manos en los bolsillos, sin la prisa de quien quiere resolverlo todo en un discurso. Se acercó despacio y pidió que le dejaran sentarse. No había vuelta atrás. La apuesta había existido, la humillación había existido, el vídeo había existido. Lo que había era el espacio después del daño, ese terreno en el que la gente construye algo nuevo o levanta ruinas. Lucas dijo, sin rodeos, que seguiría haciendo lo que había que hacer, con o sin perdón. Que entendía que el perdón es un don, no una exigencia, que no la buscaría en casa, ni en el trabajo, ni en el club, y que solo estaba allí porque había pasado por aquella plaza todos los días antes de la boda, y solo ahora se había dado cuenta de la belleza del árbol torcido del centro. Clara escuchó. Agradeció que no hubiera convertido la conversación en un espectáculo. Dijo que seguiría con su vida, sus hijos, su biblioteca, sus cartas, y añadió, como quien coloca una piedra plana en el suelo: el tiempo dirá lo que queda. Se quedaron unos minutos sin decir nada, mirando el árbol torcido que proyectaba una hermosa sombra sobre el banco. Al caer la noche, Clara regresó a casa con el libro en el bolso y una invitación en el bolsillo. Estaba prevista la inauguración de la Sala Doña Leonor. Al pie, escrita a mano, había una petición. Trae una historia que cure. Sonrió. Tenía muchas, y solo era el principio. La vida de Clara, a pesar de todas las transformaciones, seguía teniendo cicatrices invisibles. Había superado el abandono, la humillación y el dolor de ser utilizada como objeto de una apuesta cruel. Eduardo, en cambio, estaba cada vez más atormentado por su propia conciencia. Su fortuna ya no le proporcionaba alegría. El vacío en su interior crecía cada día, sobre todo cuando veía las noticias sobre el éxito de Clara, en las portadas de las revistas como ejemplo de superación.
Se dio cuenta de que lo que había empezado como una broma de mal gusto se había convertido en algo grande, y esta constatación le destruyó por dentro. Mientras Eduardo se hundía en lamentos y noches de insomnio, Clara continuaba su misión. Las charlas que daba no trataban solo de adelgazar, sino de la dignidad humana, del valor de levantarse incluso cuando el mundo intenta derribarte. Decía con voz firme: no es el tamaño de tu cuerpo lo que define el tamaño de tu valor. Es el valor de seguir adelante, incluso cuando intentan reducirte a la nada. Estas palabras encontraron eco en el corazón de todas las personas que alguna vez habían sido rechazadas, discriminadas o despreciadas. En un momento dado, Clara recibió una invitación inesperada: a hablar en una conferencia internacional sobre autoestima y salud mental. Para ella, aquello era más que un escenario. Era la prueba de que su dolor se había transformado en propósito. Sin embargo, en el mismo evento, Eduardo también estaría allí como ponente invitado, representando al mundo empresarial. El destino volvió a cruzar sus caminos. Cuando Clara subió al escenario, el público se puso en pie para aplaudirla. Su presencia era magnética. Ya no era la joven insegura que Eduardo había utilizado como apuesta. Ahora era una mujer que inspiraba a miles de personas. Su historia fue contada sin odio, pero con una serenidad que desmantelaría cualquier corazón endurecido. Eduardo, sentado en primera fila, sintió un nudo en la garganta. Por primera vez en años, no podía mantener su máscara de arrogancia. Después de la conferencia, la organización celebró una cena de gala. Fue allí donde Eduardo se acercó vacilante a Clara. Su mirada era la de alguien derrotado, no por el mundo, sino por su propia conciencia. Respiró hondo y dijo: Clara, ni siquiera merezco estar delante de ti, pero tengo que decírtelo. Cada día me arrepiento de lo que he hecho. Nada de lo que he conseguido ha merecido la pena, porque destruí lo único verdadero que podría haber existido. Clara le miró en silencio durante unos segundos que parecieron eternos. Su expresión era tranquila pero firme. Eduardo, respondió, lo que me hiciste fue cruel, pero no me destruyó. Al contrario, me hizo más fuerte. Ya no, siento odio, porque he aprendido que perdonar es liberarme, pero eso no significa que haya vuelta atrás. Lo que pasó entre nosotros murió el día que descubrí la verdad. Eduardo bajó la cabeza. Las lágrimas que nunca había permitido que nadie viera fluyeron en silencio. Clara no se deleitó en aquel momento de fragilidad. Solo se confirmó a sí misma que había seguido el camino correcto. No era venganza lo que quería, era libertad. Aquella noche, Eduardo se dio cuenta de que había perdido no solo a una mujer, sino la posibilidad de ser alguien mejor cuando tuviera la oportunidad. Clara, por su parte, se reafirmó en su misión, de no dejar nunca más que el valor de alguien se midiera por la apariencia o las convenciones sociales. Los meses siguientes mostraron la diferencia entre los dos destinos. Eduardo, aún intentando reconstruir su imagen, no pudo escapar a la sombra de la apuesta. Algunos empresarios empezaron a distanciarse de él, y su fortuna, antaño sólida, empezó a tambalearse por malas decisiones motivadas por la desesperación. Clara, en cambio, llegaba cada vez más alto. Escribió un libro contando su historia, que se convirtió en un éxito de ventas. Su historia fue adaptada a documentales e inspiró proyectos sociales dirigidos a mujeres discriminadas. La culminación de su viaje llegó cuando fue invitada a participar en una reunión con líderes mundiales para debatir políticas de lucha contra la gordofobia y de fomento de la salud mental. Clara hablaba con la sencillez de siempre, pero sus palabras llevaban la fuerza de quien ha conocido el dolor y ha decidido convertirlo en esperanza. Eduardo observaba desde lejos, consumido por su propia culpa. Ahora comprendía que la riqueza, sin integridad, no es más que una ilusión. La apuesta que había hecho años atrás se había convertido en su mayor derrota. No porque Clara se hubiera vengado, sino porque el mundo entero la veía ahora como un ejemplo de luz, mientras que a él se le recordaba por la oscuridad de su error. La última vez que sus caminos se cruzaron fue en un acto benéfico. Eduardo, ya mucho mayor, se acercó discretamente. Le tendió la mano
y con voz temblorosa le dijo: «Gracias por sobrevivirme, Clara. El mundo te necesita». Ella le estrechó la mano, no a regañadientes, sino con compasión. Él se limitó a responder: «Todos elegimos qué marcas queremos dejar. Yo elegí no ser una víctima. Y tú también puedes elegir». La historia de Clara no terminó con dolor, sino con liberación. Su nombre se convirtió en sinónimo de valentía, mientras que el de Eduardo pasó a ser solo un ejemplo de advertencia sobre el precio de la arrogancia. Y así siguió la vida, demostrando que ninguna apuesta puede determinar el destino de quienes deciden luchar por sí mismos. El viaje de Clara y Jonathan va más allá de una simple trama sobre un matrimonio improbable. Esta narración expone las profundidades de la naturaleza humana, los prejuicios que arrastramos, los crueles juegos que algunos están dispuestos a jugar por estatus o diversión, y al mismo tiempo, la inesperada fuerza que nace cuando alguien se niega a ser definido por la mirada de los demás. Clara, constantemente juzgada por su aspecto, demostró que la dignidad, el carácter y la resiliencia son valores que no pueden medirse con la balanza. Jonathan, por su parte, comenzó su carrera impulsado por la arrogancia y la altanería, pero se enfrentó a la cruda verdad. La vida no perdona la superficialidad, y el amor verdadero no puede nacer de una apuesta. La historia también plantea una profunda cuestión sobre la sociedad. ¿Cuántas veces valoramos la cáscara e ignoramos la esencia? ¿Cuántas relaciones se construyen a base de apariencias endebles y expectativas vanas, en lugar de basarse en el respeto, la empatía y la autenticidad? Al final, el giro no fue solo sobre quién ganó o perdió una apuesta, sino sobre cómo se transformó cada personaje. Clara salió fortalecida, inspirando a todos los que conocían su historia. Jonathan tuvo que enfrentarse a la humillación y aprender, a la fuerza, que la verdadera riqueza no reside en una cuenta bancaria, sino en la capacidad de tratar a los demás con humanidad.